¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Gracias a Dios que podemos estar aquí reunidos y juntos, esperando que Dios hable a nuestras vidas, a nuestros corazones y que sea de bendición el mensaje que tengo para ustedes el día de hoy. Gracias a Dios porque este es el primer día de la semana y el primer día del mes y el primer día de los últimos 3 meses de este año 2023. Gracias a Dios que podemos estar ahora aquí reunidos y esperando y deseando que Dios bendiga sus vidas abundantemente. Antes de hacer una oración, yo quiero invitarles al Día Estatal de la Oración. Ya es este próximo sábado, el día 7 de octubre, 6 de la tarde, Plaza de Fundadores, todos invitados, incluyendo también las familias. ¿Por qué los invitamos a todos? Porque necesitamos orar por la familia, orar por la nación, para que Dios visite nuestra tierra y sane nuestra tierra. Hay un texto de la Biblia que dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo los oiré desde los cielos. Y luego dice, y los escucharé, los veré. Y luego dice, y sanaré su tierra. Así es que yo creo que necesitamos una visitación especial de parte de Dios. Por lo tanto, hay que orar, hay que interceder. Muy bien, ahí está este aviso. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias por tus bendiciones, tu amor, tu presencia y la gracia de Jesús sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Yo quiero bendecir a todos, orando e intercediendo por ellos, que tú les bendigas, que tú, Señor, estés con cada uno, que tú sanes sus cuerpos, bendigas sus almas, prosperes sus trabajos, sus negocios, el trabajo de sus manos, y bendigas también sus hogares y sus familias. Aquellos que estén quebrantados, te pido tu restauración y tu sanidad, Señor. Solamente tú lo puedes hacer. Bendícelos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a un pequeño corte para los 90 segundos y los avisos que tengo en video, y regreso inmediatamente después. 90 segundos sobre la visión. Es claro que muchas personas no tienen una visión porque no van a ningún lado. La visión de nuestra iglesia es amar a Dios, servir a los demás y alcanzar al mundo para Jesucristo. Pero esta visión no es únicamente para la iglesia, es una visión para todos, también para la familia. Imagínate, tus hijos, tu descendencia, tus padres, tus hermanos, todos amando a Dios, sirviendo a los demás y alcanzando al mundo para Jesucristo. La visión viene de Dios. Dios es el que inspira y da la visión. Dios es el que le dio a Noé la visión del arca y se puso a trabajar en ella. Dios le dio la visión a Pablo sobre la evangelización del mundo e hizo los viajes misioneros. Dios le da la visión a la cabeza y de la cabeza baja. Por eso Cristo es el que tiene la visión, y Él mismo nos dijo que la visión tiene que ver precisamente con el mandamiento más grande, que es amar a Dios. El segundo mandamiento similar es amarás a los demás. Y luego la gran comisión, alcanzar al mundo para Jesucristo. La visión es la razón de nuestra existencia. Existimos para Dios, para la visión que Él nos ha dado. Y cuando nosotros estamos trabajando en la visión, entonces podemos servir al Señor con todo nuestro corazón. Y esa es la idea de la visión. To Jesus, our Savior. Hallelujah. Hallelujah. You
Muy bien, pues ahora sí estamos aquí para compartir la palabra. El mensaje que quiero compartirles a ustedes lo he titulado La iglesia que Jesús o con la que Jesús sueña. La iglesia que Jesús sueña. Fíjense que lo que dice en Efesios capítulo número 5, versículo 25, 26 y 27. Dice así, Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Y luego el 25 dice, a fin de presentársela, ahí está el sueño de Jesús, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Quiero leerles, ¿verdad?, algo que encontré y le he titulado, Imagínese esta escena. Y dice así, el día señalado ha llegado. Todo está listo para la boda. El templo está repleto de testigos de un enlace matrimonial que ha sido deseado y esperado por largo tiempo. El novio impecable, esperancioso la llegada de la novia. El clérigo anuncia su entrada. La gente se pone de pie para mirar hacia la puerta. La luz que resplandece desde afuera les impide ver correctamente. La música suena celestialmente. La emoción aumenta conforme la novia entra. Cuando finalmente pueden ver a la novia perfectamente, una exclamación de asombro llena todo el templo, haciendo un eco sonoro que rebota en las hermosas cúpulas labradas del lugar. La novia aparece desaliñada, con el velo roto, el vestido enmugrecido de tierra, de grasa, el pelo relamido y revuelto, un ramo con flores deshojadas, las uñas quebradas, el rímel corrido, le faltan 3 dientes, un arete se le ha caído, cojea pues un zapato se le ha quebrado el tacón, y por si fuera poco, se queja del lugar, maldice a los suegros, se pelea con los pajes, le grita al novio que le ayude a caminar y critica a los invitados. Aquella época en la que su rostro radiaba de alegría y amor por estar enamorada del mejor partido del pueblo, ha quedado en el olvido. Ahora es una novia amargada, enojada y enojona, quejumbrosa, soberbia, peleonera, criticona, sucia, chismosa, entre muchas otras cosas. Pero lo peor de todo es su terca inclinación a enamorarse de otros novios. Se vuela con los brazos de otros pretendientes que le ofrecen placer y sensualidad a alto precio. ¿De qué voy a hablar, verdad? Bueno, precisamente de esa boda. Imagínate que así fuera la boda de Jesús con la iglesia. ¿Reconoces esta novia? A veces es como si fuera la iglesia. Y todos somos parte de la iglesia. Tú no puedes decir, no voy a la iglesia o sí voy a la iglesia, porque tú y yo tenemos que entender que la iglesia no es un lugar a donde se va uno ahí o donde uno asiste. La iglesia es una familia en la que se pertenece. Si tú eres parte de la iglesia, bueno, tú eres la novia de Jesús, ¿verdad? Y de alguna manera, ¿verdad? Pues encontramos nosotros en el pasaje que leímos que la idea de Jesús es diferente a esta novia, ¿verdad?, que está aquí. Y la tarea, obviamente, de los pastores, por ejemplo, y de los que servimos al Señor es embellecerle la novia al Hijo de Dios, a Jesús, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Y es una bella tarea, ¿verdad? Predicar, enseñar, ponerla bonita para Cristo Jesús, aunque a veces se empecina y se aterca, ¿verdad?, a andar toda desaliñada, ¿verdad?, y todo eso, ¿no? Y a veces algunas ovejas no quieren cooperar. Pero bueno, el propósito de esto. Quiero hablar acerca de la iglesia que sueña Jesús, porque todos somos parte de la iglesia. La iglesia no va a ser mejor que sus propios miembros. En la medida de que cada uno hagamos nuestra parte, en la medida en que cada uno de nosotros nos comportemos a la medida de la plenitud o de la estatura de la plenitud de Cristo, entonces la iglesia será mejor. Muchas personas critican la iglesia, pero la mayoría de las personas que critican la iglesia son personas de la iglesia.
Qué chistoso, ¿verdad? Claro, por supuesto, si alguien de afuera quiere criticar la iglesia, estamos prontos para defenderla. Porque si nosotros vamos a criticar a alguien, perdón, si la iglesia va a ser criticada, nosotros la vamos a criticar, ¿verdad? Nadie más tiene ese derecho. Lo mismo sucede como hace algunos meses, ¿verdad? El Papa Francisco criticó la delincuencia y la inseguridad en México. Y no, aquí en México eso no. Ahora, lo vivimos, lo tenemos, sí, pero no tiene derecho alguien extranjero de hablar mal de nosotros. Nomás nosotros, ¿verdad? Y tuvieron que hacer que el nuncio apostólico, o sea, el representante del Papa en México, pidiera una disculpa, ¿verdad? Así de ese tamaño. Bueno, cuando hablamos de la iglesia, tenemos que reconocer que quien más habla de la iglesia mal, obviamente, es la iglesia misma. Los mismos brothers, hermanos y hermanas, congregantes, ¿verdad? Ellos son los que van a hablar mal de la iglesia, porque están inmersos en la iglesia. Pero en lugar de hablar mal, deberíamos de servir y trabajar para que la iglesia pudiese ser mejor. Ahora, un día, el novio, esto es el Hijo de Dios, será enviado por el Padre del cielo por su novia, la iglesia. Un día vendrá ese momento, el arrebatamiento, algunos le llaman rapto, otros arrebatamiento, como sea, el levantamiento de la iglesia para unirse con su novio que es Jesús y estar juntos, ¿verdad? Para siempre. Celebrar una boda que se llama las bodas del Cordero, ¿no? El banquete, ¿verdad? Donde será este desposorio eterno y allí, ¿verdad? Podemos estar para siempre con el Señor. Ahora, pero ahorita mientras, ¿está lista la iglesia? ¿Estamos listos para esa boda? ¿Algo nos está faltando? Yo creo que sí, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad? Yo quisiera poder decirles que ojalá que la iglesia fuese perfecta. Pero la verdad, ni lo digo ni la defiendo, ¿no? O sea, la verdad es que no es así. Hay muchas cosas, ¿no? A mí me gustaría que la iglesia fuera generosa, apasionada, sacrificada, enamorada de Dios, evangelizadora, misionera, entregada, llena de gracia, amorosa, disciplinada, comprometida, una iglesia sabia, poderosa en palabras, rica en buenas obras, amante de Dios más que del mundo, servicial, santa, perfecta, alegre, gozosa, abnegada, llena de fe, poderosa en milagros, amable, amigable, interesante, contemporánea, responsable, madura, irresistible, celestial más que mundana, espiritual más que carnal, unida más que dividida, libre, impactante, sensible, sujeta a Cristo, obediente. Todo esto me gustaría que fuera la iglesia, pero no soy ciego. A veces soy un poco distraído, pero uno se da cuenta de las cosas. Aún así, y a pesar de todo, yo sé que alguien va a decir, pues por eso ya ni voy, por eso yo veo mejor el mensaje aquí desde la casa, ¿verdad? Bueno, pero a pesar de todo, nunca habrá un justificante para dejar de congregarse. No existe justificante. ¿Por qué? Porque como miembros de la iglesia, que somos todos los hijos de Dios y los cristianos, tenemos que hacer nuestro aporte para embellecer la iglesia. Es un aporte doble. El primero, nosotros. ¿Qué hacemos con nuestra propia vida? Y el segundo, ¿qué hacemos por los demás, incluyendo nuestros hijos y nuestra familia, que son parte de la iglesia? ¿Qué estamos haciendo para embellecer el cuerpo de Cristo, para embellecer la novia y presentársela delante de Dios cuando Cristo venga? Ahora, aquí hay dos cosas que yo quiero mencionar. En el texto que leímos encontramos que hay dos cosas que va a suceder con la iglesia. Y especialmente nosotros la encontramos en el versículo número 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál será la gloria, verdad, de esta iglesia? Que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Básicamente se resume en dos cosas.
¿verdad? Una iglesia gloriosa es una iglesia santa y sin mancha, que es lo mismo. Y la segunda, ¿verdad?, es una iglesia que no tiene arrugas. Ahora, déjeme explicarle lo que significa estas dos cosas, ¿no? La primera, una iglesia, ¿verdad?, que sea santa significa una iglesia apartada del pecado. Una iglesia que no sea mundanalizada, una iglesia que sigue los preceptos de la palabra de Dios, que sigue el plan de Dios para la iglesia del Nuevo Testamento. Una iglesia, ¿verdad?, que está allí, ¿verdad?, siendo embellecida, bendecida, restaurada, reformada, a veces, ¿verdad?, de cuando en cuando, pero es la iglesia el cuerpo de Jesús. Ahora, la iglesia es una institución, pero también tenemos que reconocer que no es una institución política, no es una institución empresarial, ¿verdad? No, es una institución, ¿verdad?, de hombres y mujeres que han sido lavados por la sangre de Cristo y que pertenecen a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la iglesia, es un organismo vivo, ¿verdad? Y cuando hablamos de una institución, no lo deberíamos de ver como las grandes organizaciones eclesiásticas, que las hay, ¿verdad? Como la Iglesia Católica, como las denominaciones, Asambleas de Dios, bautistas, ¿verdad? Y todo eso, que entre todos ellos también está el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sino hablo precisamente del cuerpo de Cristo. Aquel cristiana de a pie que está por todos lados y en todo el mundo, en donde se invoca el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que tiene que ser apartada, tiene que ser santa y procurar vivir una vida en pureza delante de Dios. Pero recuerda, no puedes ser mejor de lo que cada uno de manera particular es. Por ejemplo, si tú eres un creyente y eres parte del cuerpo de Cristo, debes buscar la santificación de tu vida, de tus motivos, de tus intenciones, de tus acciones, de tus pensamientos, de tus reacciones. Todo tiene que ser enmarcado en un respaldo, en un ambiente de pureza, de santidad, porque esto es agradable ante los ojos del Señor. Santidad significa apartado. Algo apartado. Por ejemplo, los utensilios del templo de Jerusalén habían sido santificados y la señal de su santificación era el aceite con que eran ungidos. ¿Qué significa que eran santos, santificados? Eran apartados para uso exclusivo del templo. Entonces nosotros hemos sido santificados. La unción del Espíritu Santo está sobre nosotros como señal de que estamos apartados para Dios. Por lo tanto, no debemos permitir que el pecado tome lugar y se enseñoree de nuestras vidas. Nosotros necesitamos hacer algo diferente, y esto es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nos enseña que debemos ser santos, ¿verdad? Que debemos procurar la santidad y la santificación constante. Muchas personas, ¿verdad?, a veces critican la iglesia, ¿no? Pero a veces critican la institución. Por ejemplo, hay personas, ¿verdad?, que se quejan, ¿verdad?, de las grandes organizaciones o instituciones eclesiásticas, porque son muy políticas, porque manejan mucha riqueza, mucho poder, ¿verdad? Y obviamente esas estructuras religiosas y tradicionales, ¿verdad?, pues muchas veces están llenas de hipocresía, porque personas que las gobiernan o que están allí no viven de acuerdo a los preceptos del Evangelio de Cristo Jesús, la sencillez, la humildad, la entrega, la abnegación, la pureza y obviamente lo que estamos hablando, la santidad. Entonces hay una confusión ahí, en donde las personas creen que la iglesia se ha corrompido, pues se ha corrompido en cuanto a institución, pero la iglesia de Jesucristo, el creyente independiente de cualquier organización, ¿verdad?, y todo eso, que ama a Jesús, que sigue los caminos del Señor y que se congrega, obviamente también, porque es parte de su vida, entonces, y que está buscando la pureza, la santidad. Eso es a lo que yo me estoy mencionando y a lo que estoy hablando, y Jesús está trabajando en esa parte. Porque cuando Jesús regrese, no va a regresar por las grandes organizaciones que tienen su sede en X o cual oficina, ¿verdad? No, Él va a regresar por los creyentes,
por todos aquellos que le hayan entregado su vida a Jesús y hayan decidido permanecer fieles al Señor. Él regresa por su iglesia. Entonces tenemos aquí, ¿verdad?, en el texto que Él está trabajando para formarse una iglesia santa y sin mancha, ¿verdad? Pero hay una segunda cosa que no se menciona abiertamente de qué se trata, nomás solamente menciona una iglesia sin arruga. A ver, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo cuando habla de una iglesia, una esposa, una novia sin arruga? Ok, las arrugas, yo tengo algunas, 2, 3 nada más, ¿verdad? Que son bastante profundas, ¿verdad? Sobre todo la de los ojos, pero es porque me gusta reírme, entonces pues eso produce mucha arruga, ¿verdad? Pero la cuestión es que se refiere a el paso de los años. Las arrugas son señal del paso de los años. Entonces una persona, ¿verdad?, que tiene el rostro con arrugas, las manos con arrugas, ¿verdad?, significa que pues sus años, ¿verdad?, de juventud ya pasaron. Y está en una etapa madura, una etapa de la vejez, podríamos decir, y que tiene ciertas características propias de la vejez. Por ejemplo, ¿verdad? Ahí en la vejez, incluso la Biblia nos habla un poco acerca de esto, hay mucha inseguridad. Una persona anciana es una persona que camina lento, pero también teme caerse, porque si se cae, un niño si se cae no le pasa nada, pero si un anciano se cae, se rompe un hueso, ¿verdad? Allí, y luego no puede ni levantarse, no tiene alguien que le ayude, ¿verdad? Y todo eso, entonces, la inseguridad. Otra cosa, es una persona que le gusta que no le muevan las cosas de su lugar. Siempre tiene la misma lámpara, el mismo libro, la misma Biblia en el mismo lugar, ¿verdad? Y le gusta tener todo en su lugar. No le puede mover los trajes, las sillas, el comedor. ¿Por qué? Porque ya se acostumbró a eso. Es su orden personal. Pero esto también significa, ya traducido a la iglesia, la tradición. Somos tradicionales, con mucha facilidad caemos en las tradiciones. La segunda cosa que quiere que es la iglesia que Jesús sueña, es una iglesia jovial. No es una iglesia joven, porque para empezar ya llevamos 2000 años, así es que como que joven no lo somos, sino ser joviales, radiantes de alguna forma, ¿verdad? Y que aquello que caracteriza a los jóvenes, que tiene que ver con aspiraciones, con ilusiones, ¿verdad? Y todo esto, entonces, ¿verdad? Pueda ser o tener la misma iglesia todas estas aspiraciones. Los jóvenes sueñan, los jóvenes son reflexivos, pero quieren siempre lo mejor. Ellos buscan cumplir, ¿verdad?, sus sueños y sus ilusiones, ¿verdad?, de alguna manera. Y esto se traduce también a la iglesia. Jesús quiere una iglesia jovial, sin arrugas, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se refiere todo esto, no? A ser legalistas y tradicionales. Algunas veces necios y apáticos. Y también algo que se presenta en la etapa mayor, ¿verdad?, es el cinismo. Desde hace algunos años me he dado cuenta que soy un poco más cínico que antes. ¿Qué quiero decir con el cinismo, verdad? Pues que ya uno no lo sorprenden las cosas de la vida. Uno ya transcurrió algunas cosas y uno mira a los más jóvenes y cree que están descubriendo el mundo, y uno dice, no hombre, eso ya fue, ¿verdad? Eso ya pasó, yo ya lo viví, ¿verdad? Y todo eso, claro, trato de no decir nada, pero a veces somos cínicos, ¿verdad? Y luego, obviamente, tradicionalistas. Y estamos perdiendo la capacidad de ser sorprendidos por Dios. Quiero decirte que en lo personal, yo tengo planes. Todos tenemos planes, y mi esposa y yo tenemos planes, proyectos. No importa la edad que tengamos, hay ilusiones y soñamos con algunas cosas y trabajamos por ella. ¿Por qué? Porque nos debemos todavía a una siguiente generación. Pero
muchas cosas que todavía queremos hacer. Y esto nos da la fuerza, el ánimo, el entusiasmo por hacer cosas nuevas, por hacer cosas que no se han hecho antes, o al menos ver que otros las hagan, darles todo el permiso y decir, vamos adelante, la iglesia vale la pena, la iglesia debe mantenerse jovial, aunque sea compuesta por personas ancianos, algunos no tan ancianos, adultos, jóvenes, niños y bebés y de pecho, ¿verdad? Todos aquellos, ¿verdad? Que formamos la iglesia de Jesucristo, pues queremos tener una iglesia jovial, ¿verdad? Una iglesia viva, fresca, una iglesia renovada y siempre en renovación, ¿verdad? Siempre constante, reformada, siempre aprendiendo, siempre implementando nuevas formas, ¿verdad? De administración, de adoración, de relacionarnos con los demás, de servirnos unos a otros, de alcanzar a un mundo que necesita a Jesucristo. Yo así quiero ver la iglesia. No he perdido el ánimo y el entusiasmo por la iglesia. Trato de no ser lo que yo les mencioné, ser medio cínico, y trato de no establecer cosas que se van a convertir en tradición, porque a veces, como dice también la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que la tradición invalida la palabra de Dios. Yo quiero ver una iglesia jovial, quiero ver una iglesia que ha dejado el legalismo con el propósito de alcanzar al mundo por Jesucristo. Es una iglesia que acomoda sus estructuras para ser una iglesia afuera, abierta, en donde somos vulnerables, no pasa nada, podemos seguir adelante, aún a pesar de fallar, y nos damos ese permiso. Así quiero ver a la iglesia. Me encanta porque amo la iglesia, he servido a la iglesia por 40 años y quiero seguir haciendo, no por otros 40, no tampoco me pongan esa vara tan alta, ¿verdad? Entonces, yo quiero ver una iglesia que no sea mañosa, ¿verdad? Inmadura, ¿verdad? Queremos ver una iglesia renovada. A veces cuando hay tiempos de pasar la posta, de la carrera de relevos, ¿verdad? No podemos cambiar. Necesitamos entender algo de nuestro Cristo. Una señora de la iglesia que juntamente con su esposo han servido tantos años en la iglesia. Son un testimonio vivo de fe, de entrega, de paciencia, y todo eso. Me comentaba, ¿verdad?, que cuando ella se convirtió nada más ella. Iba sola a la iglesia, iba y estaba en todas las actividades. Y luego su esposo vino a Cristo y le comentaba a su esposo, y eso me llenó de alegría. Dice, no quiero terminar como cuando comencé. Ahora queremos terminar juntos sirviendo a Jesús. Claro, no han terminado, están súper activos, ¿verdad? Pero dice, nos debemos a una siguiente generación. Y ellos nos necesitan a nosotros. Yo dije, sí, eso es, ¿verdad? Los mayores estamos para pavimentarles el camino a los que vienen detrás de nosotros, que ya nos alcanzaron y algunas veces van adelante de nosotros, pero vale la pena servir a los demás. Así es que si tú eres parte de la iglesia, tú no eres consumidor de la iglesia, tú eres parte de la iglesia, tú eres parte del cuerpo de Cristo, y Dios espera pureza, pero también jovialidad. Quiero leerles, ¿verdad?, algo que conoce por ahí, ¿verdad? Hace unos días dice, soñamos con una iglesia que no sea melindrosa, legalista, tradicionalista ni legal. Queremos que los viejos acepten lo nuevo y los nuevos, que aprovechemos y a los nuevos, que aprovechemos la fuerza y las ideas de los más jóvenes y que estemos dispuestos a seguir creciendo juntos. Soñamos con una iglesia en la que los más jóvenes, tanto de edad como en el evangelio, respeten las canas, alcancen a sus padres que no conocen a Cristo, que sirvan a las necesidades de aquellos que ya están en la edad dorada y que aprendan de sus experiencias. Soñamos con una iglesia que ama a Dios, sirve desinteresadamente y sirve a los demás. Comparte además el mensaje de Cristo para todo San Luis y que las naciones conozcan
a Jesús. Soñamos con esta iglesia. ¿Cómo te miras tú en la iglesia? A lo mejor es un joven, una señorita. A lo mejor quizás, ¿verdad?, eres una persona en la etapa madura o en la etapa adulta. O quizás en la etapa dorada, como le dicen, ¿verdad?, que es, todavía eres parte. Y todos nos necesitamos. Pero nos necesitamos activos. No inactivos, activos. Debemos darnos de alta ahí en nuestra iglesia y entonces servir con todo nuestro corazón. Dios te bendiga. Esta es la iglesia que Jesús sueña y tú eres parte del sueño de Dios. Nos vemos el día de mañana en las charlas pastorales, ya sabes, los martes programa Nicodemo, o el próximo domingo en nuestra reunión en línea. No olviden el Día Estatal de la Oración. Hasta la próxima.